Mi nombre es Damián Pomar, soy de Argentina, vivo en España hace más o menos unos 5 años, me dedico a la ingeniería de software desde hace 12, 13 años por ahí. Como saben, en la Argentina hay que empezar a trabajar poquito antes de terminar la universidad. Y bueno, tuve la suerte de empezar a trabajar en grandes empresas y el día de hoy me dedico al technical coaching, ¿sí? Para los que no saben, el technical coaching de alguna manera es una forma de ayudar a los equipos de ingeniería dentro de un equipo, es decir, formo parte de un equipo, me meto en una empresa, me meto en un equipo y tomo un rol más de liderazgo para ayudarlos técnicamente a que tomen buenas decisiones, siempre desde el punto de vista de formación, es decir, ayuda a que el producto salga en tiempo y forma, lógicamente aplicando buenas prácticas, pero también mi objetivo es que el equipo se empodere, aprenda esas prácticas, pueda de alguna manera mejorar técnicamente para que yo al cabo de un par de meses ya me vaya de la empresa, ¿sí? Ese es mi principal objetivo. Desde hace mucho tiempo me dedico a enseñar a personas. En Argentina me dedicaba a enseñar lo que son llamados típicos bootcamps en empresas multinacionales donde hacíamos labs, bootcamps, todos tienen más o menos el mismo nombre. Y hace ya unos años atrás empecé a dar charlas al público. Hoy en día me dedico también a ser speaker en varias conferencias. De hecho, esta fotito es de Cold Motion de hace 10 días atrás. Había como 500 personas en esa sala, mientras por primera vez pude proyectar algo en un cine sin ser director de cine. Eso está fantástico, ¿no? Actualmente formo parte del equipo de Code Scouts y también ayudo a muchas empresas en el mundo open source, ¿sí? Es decir, colaboro arreglando algunos issues, dando vuelta por ahí y al mismo tiempo también trabajo activamente como principal maintainer de algunas de las empresas, digamos, de referentes del mundo de IA y demás, en la parte open source frontend, porque es lo que más estoy trabajando en el día a día. En Code Scouts, como he comentado, nos encargamos de ayudar a los equipos de ingeniería y el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de arquitectura frontend. Específicamente vamos a ver un poquito sobre Clean Architecture, aunque también los conceptos puede que les suene un poquito, aquí hay lugar si quieres, puede que les suene un poquito a aquellos que vienen del mundo backend, ¿sí? Los conceptos son fáciles extrapolables al mundo backend. No lo he comentado, pero hoy en día si vamos a hablar de arquitectura frontend en este caso, yo he desarrollado full stack toda mi vida. De hecho, creo que tengo más años desarrollando backends y endpoints y controller que desarrollando componentes de UI. Pero lo bueno de eso y lo positivo es que durante todos estos años que fui desarrollando aplicaciones backend y liderando equipos y demás, fui aprendiendo formas de hacer las cosas, de diseñar un producto de software, donde cuando tuve mi primera experiencia laboral o mi primer reto desde el punto de vista frontend, me encontré con que las cosas en el mundo frontend funcionaban un poco diferentes, pero yo tengo un paradigma orientado a objetos muy arraigado dentro mío. Entonces, el paradigma funcional, si bien lo domino, me cuesta un poco más a la hora de diseñar una solución que sea fácilmente escalable a lo largo del tiempo. Y sobre todo fácilmente testeable y mantenible, que es lo que de una manera buscamos como desarrolladores de software, ¿cierto? Es decir, que nosotros podamos crear una pieza de un producto y que al cabo de un tiempo vaya evolucionando con, digamos, cierta facilidad. Por eso es que esta charla la he bautizado Alejándonos de React.js. Todos los ejemplos que vamos a ver, después me voy a poner a programar un ratito y vamos a ver un poquito sobre React, pero también es exactamente igual que con Vue, con Angular, con lo que quieran, ¿sí? Hay que extrapolar un poco las APIs y los conceptos, pero en términos general es exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, vamos a hacer componentes React, no pasa nada. Con Vue pueden copiar y pegarlo el concepto, pero desarrollado en Vue.js. O con Angular lo mismo, ¿vale? Bien, ¿qué saben de arquitectura de software? ¿Alguien que quiera comentar qué es una arquitectura sin leer, por favor? ¿Alguien quiere comentar qué es la arquitectura de software? Más o menos. Vale. Sí, para que vuelva para atrás, ahí está. Sí, bueno, yo diría que hay diferentes niveles de arquitectura, pero en esencia es, digamos, cómo tus componentes están estructurados. Nada a ver con técnico stack. La arquitectura más como componentes de negocio, tus microservicios, o tus componentes dentro de un monolito. Cómo ellos, las mensajes que trabajan entre ellos y qué rol tiene cada componente. Muy bien. Exacto, es más o menos eso. En definitiva, lo que buscamos con la arquitectura de software es ponerle un nombre a cada una de las partes que conforman nuestro código, darle cierta cohesión, entender que esta carpetita va a tener esto o esta assembly va a tener esta responsabilidad
y entender cómo se relacionan, ¿no es cierto?, esas diferentes partes de nuestro aplicativo bajo determinados conceptos, ¿no es cierto?, determinadas definiciones que hemos aprendido de libros y demás. En este caso vamos a ver el Clean Architecture y probablemente ya saben quién es quién es el autor, pero después lo voy a spoilear un poquito más adelante. Es importante también entender que la arquitectura de software se suele utilizar este concepto de capas, ¿no?, que son estas carpetitas o estos assemblies o estos proyectos que de alguna manera nos van a permitir agrupar y entender que todo lo que esté relacionado con tal cosa tiene que estar dentro de esta carpetita o dentro de esta assembly, y podemos considerar que eso podría llegar a ser una capa, ¿no? No me voy a meter si es mejor muchas capas o pocas capas, da igual, depende mucho del proyecto, con lo cual esa respuesta no tiene ningún sentido. Lo que es importante entender es que todas las aplicaciones que ustedes vayan a hacer, o incluso las que existen hoy en día, tienen una arquitectura. Puede ser correcta o incorrecta, o pueden mezclar más de una arquitectura, pero todas tienen una arquitectura, ¿sí? Que es decir, son la parte de los pilares que conforman esa aplicación, ¿vale? Cada una de las capas que yo mencioné anteriormente determinan esa pequeña responsabilidad. Y es importante entender que esas capas tienen ciertas relaciones entre sí. Es decir, una capa no funciona de manera aislada, no existe, no aporta ningún valor, no se puede utilizar. Tiene que estar asociada con otra capa. Y esa capa, asociada a la otra capa, tiene una dependencia, ¿no es cierto? Que cuando decimos que una capa depende de otra capa, o que de un proyecto depende de otro proyecto, que de un componente depende de otra cosita que puede estar por ahí, nosotros lo que decimos es que hay una dependencia, hay una relación de dependencia entre esas capas, ¿cierto? Clean Architecture propone, de alguna manera, ciertas reglas, que ahora las veremos, y ciertos conceptos alrededor de estas capas. Es importante prestar atención, que es lo que plantea la definición de Clean Architecture, para poder ejecutar correctamente esa arquitectura, ¿cierto? Bien, Clean Architecture fue creada por el tío Bob. Todos lo conocemos, ¿no? Levante las manos quien conoce al tío Bob, por favor. ¿Y quién tiene una selfie con el tío Bob? Bueno, hoy no la traje, la próxima se la traigo y la pongo acá. Bueno, este es el diagrama de Clean Architecture, ¿sí? Son círculos concéntricos donde definen ciertas funcionalidades que vamos a poner dentro de cada uno de estos circulitos concéntricos para intentar darle sentido a nuestra aplicación, ¿vale? Como vemos, si prestamos atención, hay círculos que son más grandes y círculos que son más pequeñitos. Bien, y hay una flechita de izquierda a derecha que plantea la relación de dependencia que tiene una capa con la otra, ¿sí? ¿Por qué llamamos Clean Architecture? ¿O por qué, mejor dicho, el tío Bob le puso ese nombre? ¿Alguien que quiera comentar algo acerca de por qué Clean? ¿O lo leemos? Clean básicamente lo plantea el tío Bob porque pensó en una arquitectura que, a medida que vamos alejándonos de ese círculo principal interior, vamos a empezar a tener implementaciones más cercanas, ¿sí?, a la librería o framework que está ejecutando nuestra aplicación. Pero cuando nos vamos cada vez más adentro, lo que plantea el tío Bob es que sea independiente un framework, que cada una de estas capas permitan testearse con cierta independencia o con cierta facilidad, que estemos independientes a la UI o a la base de datos, que sería el círculo, digamos, exterior, ¿cierto? Es decir, el círculo exterior es el único que tendría que tener dependencia de esa UI o de esa base de datos, ¿vale? Si vemos, aquí tenemos la regla de dependencia y tenemos de izquierda a derecha esa flecha que indica qué capa depende de qué capa. Esto lo que está diciendo básicamente es que la capa celeste depende de la capa verde, ¿sí? Y la capa verde depende de la capa roja. Eso implica que si yo me llevo una capa porque tengo ganas, copio esa capa y me la llevo a otro lado, voy a tener que llevarme también lo que está dentro de esa capa. No hay forma de quitarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros imaginemos que todo esto es una aplicación frontend, ¿sí?, implementamos Clean Architecture y nos queremos llevar el círculo celeste, nos vamos a llevar la aplicación de React, ¿sí? Pero, por consecuencia, si nosotros queremos quitar esas entities que está por ahí, podríamos llevarnos las entities y si nuestra arquitectura está bien ejecutada, nosotros podríamos utilizar esa capa en otro aplicativo que tenga una capa exterior diferente. Por ejemplo, en vez de ser React puede ser Vue.js y la lógica debería seguir funcionando. Todo lo que convive dentro de esas entities debería ser fácilmente extrapolable a otro tipo de aplicación, ¿sí? O poder ejecutarse en otro tipo de entorno, ya sea un backend, por ejemplo. Lo que no vamos a poder hacer probablemente tan fácil
aunque hoy en día con el mundo de la IA puede que sea mucho más fácil, dentro de unos años es cambiar de código, ¿no? Pero hoy en día si eso lo ejecutamos con JavaScript va a ser difícil que podamos meter las entities en un proyecto de C#, ¿no? Pero bueno, hoy en día con el mundo de la IA puede que tal vez dentro de un par de años lo tengamos. Voy a pasar rápidamente a explicar cada una de las capas y después me gustaría que podamos hacer una demo donde la implementemos en el mundo real, ¿sí? Para que no quede en simplemente un slide y nada más. En la capa de Entities, que es la capa más interna de esta Clean Architecture, es la capa donde nosotros vamos a poner toda la lógica de negocio. Ahí tenemos que intentar meter todos los if de nuestra aplicación, deberíamos meterlo ahí. Si un botón en la UI se muestra o se oculta bajo una casuística, por ejemplo, el rol de un usuario, por poner un caso en concreto, ese if no debería estar en un componente de React. Podríamos tener un conditional rendering porque es la forma en que React probablemente controla que un componente sea visible o no. Si usamos Vue.js podríamos tener un BIF, ¿no? Ahí. Pero la lógica que se ejecuta desde ese BIF o desde ese conditional rendering no debería estar dentro de ese componente, sino que debería estar en la lógica de negocio. ¿Por qué? ¿Qué ganamos con eso? Primero, que sea agnóstico a la tecnología. Si yo quiero copiar esa misma clase o ese mismo objeto o esa misma función y llevármela a una aplicación Node.js, la ejecuto y funciona, ¿sí o no? Es decir, lógicamente, si aplico bien el Clean Architecture, yo podría ejecutar esa función o ese método de esa clase y debería responder con un true o con un false para que yo pueda ocultar o mostrar un botón en la UI o ocultar o mandar una response con un valor o con otro, ¿sí? Llevándolo para el lado backend. En la capa de use cases, en el mundo backend puede llegar a tener un poco más de sentido porque vamos a interactuar con probablemente muchas más piezas. A mí me gusta la use cases, la capa de use case, meterla como parte del dominio también, ¿sí? Cuando yo hablo de dominio me refiero a que las entities y los use cases serían mi capa de domain ahora mismo. Básicamente la capa de use cases es la responsable de definir los casos de uso de nuestra aplicación, es decir, definir esas acciones que hacen que nuestra aplicación tenga cierto movimiento. Por ejemplo, cuando el usuario hace clic en el login, ingresa 4 valores y hace clic en submit, ese submit está ejecutando una función de un caso de uso de login, ¿sí? Que recibirá como parámetro username y password, y dentro de ese caso de uso nosotros lo que haremos es ejecutar en un orden específico basado en nuestra aplicación en concreto cómo tiene que actuar esa aplicación. Por ejemplo, me tengo que conectar con un servicio externo para mandarle una petición a un backend y el backend me revolverá algo y yo recibo ese usuario, lo meto en local storage, guardo un token, lo que sea. Sí, da igual. Pero yo lo suelo modelar como parte del dominio, suele ser mucho más simple porque el frontend, digamos que en términos de lógica de negocio, suele tener mucha menos lógica de negocio que un backend. Entonces, sí, estoy hablando siempre de client-side rendering ahora mismo, ¿sí? Si metemos server-side rendering ya la cosa cambia un poco, pero en términos generales es completamente lo mismo. Podemos tener estas dos cosas separadas. Si quieren, en un futuro podemos ver algo de Next.js y demás y podemos comparar un poco al respecto. La capa de controllers o interface adapter es la capa que nosotros nos va a permitir adaptar todo lo que venga del mundo exterior o todo lo que venga de esa capa azul, es decir, de esa UI o de ese servicio externo, con información que a nuestro dominio le pueda llegar a ser de utilidad. Es decir, es una capa que nos permite terminar de generar un pequeño desacople adicional para no tener ningún tipo de dependencia, ¿sí? Por ejemplo, es muy común el uso de presenters, ¿sí? Si hablamos en términos de UI, podría ser algo parecido, por ejemplo, a un view model en el típico patrón MVVM. ¿Les suena MVVM, Model View Model? ¿Sí? Bueno, el model sería lo que está dentro de la entity, ¿sí? La view sería un componente de React y mi view model podría estar metido dentro de esa capa que me permita ser un poco de pasamano entre ese botón, ese clic de ese botón y esa función de ese caso de uso que yo debo o tengo que ejecutar. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿Sí? Fantástico. Y la última capa de framework y drivers, Gabriele, tenés lugar ahí. Si quieres sentarte. Sí, ya, ahí. Más adelante. Gabriel, un amigo. Hola. Y la última capa es la capa, digamos, que va a tener, o que debería tener, la implementación concreta de la librería o el framework que está ejecutando esta aplicación. Por ejemplo, React en nuestro caso. En esta capa es donde deberían convivir todo lo relativo a la UI, todo lo relativo a la conexión con servicios externos, ¿sí? Cuando nos conectemos con nuestro backend, la implementación de ese servicio de conexión con el backend debería estar integrado ahí, ¿sí? En una aplicación React, client-side rendering va a ser un folder,
probablemente. O si usamos un monorepo va a ser un paquete diferente con dependencias solamente de real. ¿Sí? Y que lógicamente ese paquete tendrá dependencias a nuestra capa de dominio, por ejemplo. ¿Sí? Pero la capa de dominio, si pensamos en un monorepo, el package.json no debería tener nada más que dependencias propias. ¿Sí? Es decir, probablemente las dependencies deberían estar casi vacías. Si tenemos cosas ahí es porque estamos dependiendo de algo externo, y si no es mantenido por nosotros puede que sea un problema a la hora de querer llevarlo de un lugar al otro. Si está mantenido por nosotros puede que sea más fácil porque podemos cambiar cositas para darle cierta compatibilidad. Bien, hasta aquí. ¿Dudas? ¿No? Vale. Esta es otra perspectiva de exactamente el mismo gráfico. Si vuelvo para atrás un momento, vamos a ver el cono que lo estamos mirando desde arriba, así. Pero de esta manera lo estamos mirando de frente, ¿cierto? Es exactamente el mismo gráfico, pero de otra perspectiva. Y a mí me gusta mucho mostrar este gráfico porque de una manera intuitiva nos permite entender la independencia entre esas capas. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos la puntita de ese cono, la parte amarilla, podría tomar la parte amarilla y llevarme al otro lado. Es como si yo destapo esto de aquí, me llevo la tapa para otro lado. Pero si yo agarro esto, me estoy llevando todo lo que tiene encima, lógicamente, ¿no? Entonces, si yo quiero tomar la capa celeste, la capa azul, ¿sí? Cuando la tome me voy a llevar todo lo que está encima de esa capa. Esta sería nuestra aplicación real. Yo me llevo una aplicación completa. ¿La pregunta importante o la dejamos para el final? Bueno, no sé esto, pero Coméntame. no entiendo mucho la diferencia entre use cases, si la entiendo, porque lo que has dicho en el login, que sería que esto... Ah, vale, ok, me parece bien. El use case sería, por ejemplo, el sign in use case, ¿sí? Que va a tener una función que va a ser sign in o execute o login y te recibirá dos strings, por ejemplo, un username y un password, ¿sí? ¿Más o menos? Vale. ¿Qué sería tu entity ahí? Va a ser tu user, tu usuario, que adentro tendrá nombre, apellido, un rol, ¿sí? Tendrá información propia, por ejemplo, si puede ejecutar tal cosa o no puede ejecutar tal otra, lo que sea, ¿sí? Esa va a ser la diferencia entre el dominio y el caso de uso, perdón, entre la entity y el caso de uso, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos un carrito de compra, tenemos un botón de agregar un producto al carrito, ¿sí? Una entity, ¿cuál va a ser? Product, un producto. ¿Sí? Vamos a tener una clase producto que tiene nombre, descripción, precio unitario, stock, si quieren verlo así, da igual. Vamos a tener un caso de uso que sea de un shopping cart y que agregue a tu cart, por ejemplo, ¿no? El típico nombre de un caso de uso. Los casos de uso suelen bautizarse con acciones, con nombres de acciones, ¿no? Pero, por ejemplo, agregar el carrito. ¿Y qué recibiría como parámetro? En ese método de agregar, o en ese execute, siendo un poco más purista, una entidad producto, ¿sí? Y adentro, ese caso de uso tendrá que tener referencia a un shopping cart y poder agregar un producto, un carrito, por ejemplo. ¿Vale? ¿Un poquito más claro? Ahora lo veremos con un ejemplo y puede que te quede mucho, mucho más claro. ¿Ok? Bien. Entonces, haciendo la comparativa de esta analogía de un gráfico y el otro, son dos vistas distintas del mismo gráfico, que esta creo que es mucho más intuitiva y nos permite entender un poquito más la relación de dependencias que puede llegar a existir entre una capa y la otra. Este es un gráfico que creé yo hace un tiempo y a mí me sirve mucho para intentar compartir mi visión del mundo frontend, ¿no? O de una arquitectura, digamos, fácil de mantener, ¿sí? Este mismo gráfico lo presenté en la CodeMotion la semana pasada, hace un par de días atrás, y va a ser el mismo gráfico que presente en la DevBCN, que estaré también la semana que viene como speaker, hablando de un tema similar de Clean Architecture, que por cierto, si quieren ir, los invito, es acá en Hospitalet. Debajo tienen scout.fyi/tsinjecti, que es una librería que soportaría de alguna manera un poco el concepto de inyección de dependencias para esta presentación. Pero aquí estoy básicamente intentando explicar que cualquier aplicación puede dividirse como mínimo, o debería dividirse como mínimo en estas tres partes. Una capa de presentación, si estamos en un backend, puede ser nuestra capa de endpoints, de controller, me da igual. En nuestro frontend va a ser componentes. Unos componentes de ViewModel que nos permiten interactuar con ese componente y nos permiten testear lógica relacionada a ese componente sin tener que montar ese componente, ¿sí? Porque tal vez el aspecto de visualización no me aporta para nada en este caso, y para no hacer un snapshot de un componente stateless prefiero someter a ciertos tests a mi lógica que está relacionada a ese componente. Nuestros casos de uso que se comunican directamente con el ViewModel,
que al mismo tiempo le inyectan dependencias. Los viewmodels son capaces de resolver dependencias de nuestro dominio. Cuando hablo de dependencias me refiero a dependencias que hay en nuestra aplicación, ¿sí? Que es lo que hablamos anteriormente. Y los casos de uso se encargan de interactuar con nuestras entidades para cambiar el estado interno de nuestra aplicación, porque de eso va todo. Básicamente, cuando nosotros agregamos un producto al carrito, lo que estamos haciendo es cambiar el estado interno de nuestra aplicación. Tenemos un shopping cart y le enchufamos un producto, ¿sí? Y por último, nuestra capa de infraestructura, que sería nuestro tercer pilar, donde tenemos servicios externos. Nos comunicamos con un backend o hacemos que un dispositivo móvil se prenda la cámara. No lo sé, da igual. Depende del entorno, haremos cositas. Y por aquí aparece este concepto de inyección de dependencia o del contenedor de inyección de dependencia. Si nosotros lo que queremos hacer es registrar diferentes dependencias para evitar romper esta relación de dependencias e invertir dependencias, que es otro concepto que lo veremos un poquito más adelante, que se encargue de gestionar el ciclo de vida de los servicios y cómo los vamos inyectando en nuestra aplicación. De esta manera, si nosotros logramos seguir esto, estoy casi seguro de que vamos a lograr componentes. Cuando hablo de componentes no me refiero a componentes de UI, sino componentes, piezas de código, con una única responsabilidad, con cohesión, porque van a estar en lugares que tienen sentido, que trabajan bien juntas, y al mismo tiempo con un nivel de abstracción suficiente para que nosotros podamos testear de manera unitaria cada una de esas piezas, si lo deseamos, poder cambiar o hacer mocks de cada una de las piezas si queremos hacer diferentes tipos de test, ¿sí? Y este gráfico, que es muy similar, plantea un poco el concepto de eventos de dominio. Cuando nosotros tenemos una arquitectura de este tipo, vamos a sacar mucho provecho al uso de eventos de dominio. Probablemente todas las personas que están aquí, que trabajan en el mundo frontend, están acostumbradas a utilizar eventos, ¿sí? Pero son otros tipos de eventos. Es decir, no es lo mismo el evento de un clic, que es el handle que nosotros podemos hacer de un botón, ¿sí? De HTML, al evento que ocurre, que hizo cambiar el estado interno de nuestra aplicación. Por ejemplo, volviendo al caso del carrito de compra, cuando hago clic en el botón agregar al carrito, tal vez a mí me interesa enterarme que se acaba de agregar un nuevo producto al carrito para volver a calcular el total, por ejemplo. Si es que tenemos dos componentes distintos que necesitan entender que eso pasó. De esa manera podemos lanzar eventos de nuestro dominio y que nuestra aplicación sea reactiva ante esos cambios y que nosotros podamos testearlos de una manera mucho más simple. Que no tengamos que testear que algo ha cambiado en términos de la UI, sino que testemos algo que ha cambiado en términos de dominio, que es el disparador que va a hacer que nuestra UI cambie. Es decir, esto es como un cambio de paradigma. En lugar de testear el comportamiento, la reactividad de nuestra UI, nos encargamos de testear nuestro dominio y que a partir de eso, nosotros a través de otras estrategias de test, por ejemplo, un test end-to-end, si queremos, podamos ver realmente qué es lo que hace la aplicación cuando yo hago clic en ese botón. Pero lo interesante es que yo puedo testear el dominio independientemente de la UI. ¿Sí? Este concepto de evento dominio es muy popular dentro digamos, el concepto de Domain Driven Design, ¿sí? Es un poco el mismo concepto llevado al mundo frontend, ¿vale? Y ahora tenemos 40 minutos para programar, me encanta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo tuyo. Perdón. Aquí en los servicios de dominio. Sí. A nivel de backend es para conectar entre normalmente a nivel de frontend pues hacemos una reactividad de los propios. ¿Los propios? Exacto, claro, está súper bien la comparativa. Justamente lo que comento es eso, es que en lugar de utilizar el framework que te gestione los eventos, utilizar a tu dominio para que te gestione los eventos, ¿sí? Es un poco la idea. Entonces, si nosotros tenemos eventos de dominio, podemos testear esos handlers, si queremos, es decir, la acción que está realizando cuando ese supuesto evento llegue, ¿sí? Sin necesidad de acoplarte a un framework de UI. Es decir, si aplicamos un Clean Architecture y utilizamos el concepto de evento de dominio, vamos a poder hacer test de nuestros eventos sin necesidad de tener que renderizar un componente. O sin necesidad de saber si estamos usando React, la versión X, o Angular, la versión Y. Me da igual. Es un poco la idea, ¿sí? Para soportar eventos de dominio, lo único que es necesario son dos cosas. Primero, que el evento exista dentro de ese dominio, es decir, que esté declarado dentro de ese dominio. Y segundo, tener que tener escrito, digamos, un componente transversal a tu aplicación que se encargue de esta comunicación, o de esta escucha de los eventos, ¿vale?
Se pueden soportar eventos dominio, pero hay que agregar una dependencia a nuestro dominio para que se encargue de lanzar esos eventos y que todo el mundo se entere, ¿vale? Pero en el mundo frontend es muy fácil. En el mundo backend tal vez es un poquito más complicado o hay que invertir dependencia para que cada framework lo haga de manera diferente. Pero lo bueno es que si nosotros invertimos las dependencias, y ahora voy a explicar qué es, lo que vamos a lograr es que la implementación concreta de ese manejador de eventos quede en la capa azul, que es la que vimos antes. Si nosotros nos llevamos esta lógica y la ponemos en una aplicación Vue.js y por casualidades de la vida el componente que nos gestionaba los eventos de dominio en React es diferente a los eventos de Vue, no pasa nada porque vos reescribís ese componente y todo debería funcionar. ¿Sí? Esa es un poco la idea, que tu UI sea reactiva ante los eventos que están ocurriendo en lugar de que tu componente, tu librería o framework de UI sea la que gestione esos eventos. Son dos cosas diferentes. Entonces, mi recomendación es no utilizar eventos de UI y utilizar y modelar eventos de dominio y que la UI se reactive y cambie a partir de esos eventos que ocurrieron. Lo que vamos a lograr es que el handler se encuentre en la capa de infraestructura, es decir, en esa capa celestita, lejana, y los dominios, el evento dominio se encuentre en capas internas, que es justamente lo que buscamos. ¿Sí? Entonces, las librerías que manejan el estado global de la aplicación no tendrían sentido. Sí, claro que tienen sentido, porque no es lo mismo que vos lances un evento de dominio a que quieras cambiar algo a propósito de tu aplicación. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar el last name de un user, ¿sí? Excepto que vos quieras modelar toda tu aplicación en plan de event sourcing y tener eventos para cada cosa, que podrías hacerlo, pero bueno, tendrías que hacer un evento para cada reactividad que quieras hacer, podrías hacerlo así. Pero claro, lo ideal es que el evento de dominio sea la consecuencia de una acción de dominio de tu aplicación, ¿sí? Por ejemplo, usuario actualizado, y ya está. Me explico, pero si cambia el last name y tal vez vos tenés que ser reactivo a medida que el usuario escribe cosas, tal vez eso no es lo más performante en términos de eventos, ¿sí? Pero lo podemos ver en un ejemplo, a ver cómo termina de cuadrar. El objetivo de esta charla es un poco plantearle un punto de vista diferente, ¿sí? Siguiendo el concepto de Clean Architecture en el mundo frontend. Probablemente haya cosas que les suene un poco raro, pero cuando logramos bajar y aterrizar un caso en concreto, van a encontrarse con diferentes piezas de código que tienen mucho sentido a la hora de poder testearse y mantenerse de manera mucho más simple. ¿Sí? ¿Ok? ¿Otra preguntita? Normalmente estos eventos tú emites dentro del ¿desde el use case o de las entities? Bueno, muy buena pregunta. Es muy complejo en el mundo frontend tener que gestionarlo desde dentro de las entities, ¿sí? Con lo cual, yo suelo lanzarlos desde el mismo caso de uso, ¿sí? Por ejemplo, hago un login y acaba de venir un sign up y como consecuencia de ese sign up, yo lo que quiero hacer es hacer un redirect y mandarlo a otra pantalla. Perfecto. Lanzo el dispatch de user authenticated, bla, 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 y desde el handler simplemente cambio la pantalla. ¿Por qué? Porque los eventos de dominio viven dentro de la capa de dominio, pero los handlers viven en la capa de infraestructura, que es justamente lo que está acoplado a las librerías o frameworks que utilicemos. Entonces, en la capa en el handler, lo que yo puedo hacer es utilizar cosas de la API de React, por ejemplo. ¿Sí? No habría ningún problema. Si quisiera, podría meterlos también dentro del dominio, pero eso implica invertir más dependencias todavía, es decir, generar más abstracciones hacia atrás. Pero podemos probar ambos dos casos, ¿sí? Y si no nos llega a dar tiempo, en la parte de las pizzas me voy con el ordenador y probamos algún ejemplito más. ¿Vale? Los que no quieren no pasa nada, o sea, pueden comer pizza y ya está. Los frikis nos quedamos haciendo otra cosa. Vale. Yo tengo un ejemplo armado, pero esta tarde dije, a ver, en vez de mostrar el mismo ejemplo siempre, vamos a hacer algo hands-on, ¿no? Desde cero, y esto puede fallar, como dice el Copperfield, pero podemos intentarlo. Y estaba pensando en hacer algo simple, pero que al mismo tiempo nos permita poner en jaque, digamos de alguna manera, todos estos conceptos que hemos visto. ¿Les parece bien? ¿Vamos a la práctica que muestro siempre con esta charla o hacemos algo nuevo? Eso, a mí me gusta. Total, no va a salir nada bien, pero bueno. Vale. Voy a mostrar aquí... No, mira, este no es... Aquí tengo copiado el código de Bit directamente para
empezar fuerte. ¿Ven bien? Más que bien. Vale. Voy a crear una aplicación Bit con React.js, ¿sí? Me gusta mucho usar TypeScript porque podemos jugar un poco con el concepto de interface, clases, tipos, ¿no? Pero pueden hacerlo con JavaScript y con todas funciones, que es más o menos lo mismo, ¿vale? Vale, entonces aquí voy a crear Clean Arch InnoIT, el nombre que ustedes quieran, el más bonito que se le ocurra, está bien. ¿Sí? Vamos a meter InnoIT aquí y vamos a abrir un nuevo Visual Studio. Este lo cierro, lo abro aquí, le meto un poquito de fuente, paf, paf, y ya lo tenemos. ¿Vale? Vamos a meter aquí una terminal. Dev. Ok. Instalamos dependencias, si no. Creo que el Wi-Fi va muy bien, así que no habría problema. No debería haber problema. Vale. Bien, ahí tenemos, voy a abrir un browser a mi derecha, este lo voy a poner a mi izquierda, ¿sí? El típico Hello World del mundo frontend. Esto, en mi experiencia, con muchos proyectos frontend, este Hello World puede traer muchos problemas para desarrolladores no tan experimentados en el mundo frontend, porque les enseña a hacer las cosas como si la vida real fuese un Hello World, y la vida real no lo es. Entonces, yo voy a ir lanzando cositas, ideas que se me van a ir ocurriendo, y también los invito a todos ustedes a que propongan, como si fuesen product owners de un proyecto, cómo resolverían una problemática, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros miramos rápidamente este componente en React, vemos que tenemos un clic aquí, es decir, tenemos el handle de un HTML element, en este caso un botón, a una función de React, ¿no? Es decir, al set del useState de React. ¿Todos aquí conocemos React? El que no lo conoce, que aprenda en otro curso. Y aquí tenemos el useState, ¿sí? También tengo un curso frontend si lo quieren ver. En resumen, fuera de broma, tenemos este useState. Entonces, cuando el usuario hace clic aquí, lógicamente este handle está consumiendo esta función, que es una función anónima, y en la implementación tiene el setCount, le llega el count +1 y todos felices, ¿no? Vale. Yo lo que voy a hacer como primera parte es llevarme esto implementando Clean Architecture, ¿sí? Para ello, lo que vamos a hacer es, para arrancar, voy a crear un folder que se llame Domain. Voy a crear un folder aquí que se llame... ¿Está bien escrito? Sí. No puedo hablar y escribir al mismo tiempo. No lo sé. ¿Y qué más? Con esto está bien. Yo creo que con esto vamos bien, pero buena idea. ¿Caso de uso? Sí, buena idea. ¿Por qué no? Pero claro, con estos dos folders a mí ya me alcanza para empezar, ¿sí?, a trabajar. Cuantos más folders tengamos, simularíamos más capas y generamos más abstracción, o más desacoplamiento, perdón, entre ellas. Si usamos monorepo, probablemente sea un paquete distinto donde sea un bundle diferente y ya sabemos lo que pasa después. No funciona un carajo nada después. Pero bueno, ¿cuál es el primer paso que a mí me gusta dar? Siempre voy a hacer una cosita. Voy a mover esto un poquito más aquí. Total, esto es totalmente irrelevante. Y voy a mover esto un poco más y vemos un poquito mejor. ¿Sí? Voy a crear aquí mismo un fichero. ¿Sí? Aquí en el mismo src. Total, va a convivir para este componente app. ¿Sí? Y voy a ponerle use app view model. ¿Sí? .ts, por supuesto. Voy a crear una función, ahí, tiki tiki, y acá le voy a retornar, sí, pregunta, dime. Más grande todavía. Bueno, ahí me pasé porque no veo ni yo, che. Ahí lo ves bien. Ah, mira, ¿querés mi gafa? No pasa nada. Chicos, ¿los demás que no son miopes ven bien? Vale. ¿Ahora mejor? Sí, fantástico. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Mi principal objetivo siempre es intentar que el componente quede sin lógica de negocio, ¿sí? Es decir, ¿quién me puede decir aquí, voy a volver esto para atrás, cuál es la lógica de negocio de este componente ahora mismo? Count +1.
Esa es la lógica de negocio. El setCount es una dependencia de la librería externa, pero el count más 1 es la lógica de negocio, porque si yo aquí pongo count más 2, cuando hago clic me suma 5, 7, ¿no? Si aquí yo tengo un usuario y estoy haciendo un login y en vez de machear por usuario y password, macheo por otra cosa, le estoy cambiando la lógica de negocio, ¿no? O si el password tiene que tener 40 caracteres y 25 sim, esa es la lógica de negocio, para ese contexto en concreto, ¿sí? Entonces, lo que voy a intentar hacer es mover la lógica de negocio de este lugar a otro que me quede un poquito mejor. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, vale, me llevo el count aquí, pongo un count aquí, y esto ya le voy a poner un nombre que para mí sea mucho más fácil, golpeé el micrófono, que para mí sea mucho más fácil entender qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, increment, gracias Copilot, I love you. Y el setCount será algo así, ¿no? Es decir, estoy simulando el copy-paste. Copilot es tan rápido que no me deja ni hacerlo, pero en definitiva es lo mismo. Aquí ya no voy a tener esto, y voy a tener esto, count, increment, ¿cierto? Use app view model, abro el view model aquí, y esto que está aquí, afuera. Ahora nos queda la misma lógica, exactamente igual, con el rapeada en una función, lógicamente, pero en definitiva es lo mismo, y esto debería funcionar. No cambia nada, no hice nada, hice un hook, que en el caso de React eso es válido, puse la misma lógica de negocio y me la llevé. Pero claro, ¿qué podemos hacer aún más? Alguien lo dijo por allá, caso de uso, eso mismo. Entonces, increment use case, o increment counter use case. Voy a cambiar aquí que me quedó en Pascal case, siempre más fácil todo. Export class, aquí puedo crear una clase, increment counter use case, ¿sí? Que tenga el execute, por ejemplo, ¿sí? Por aquí, así, ¿no? Y hasta aquí, todo bien. Pero antes de hacer esto, me olvido un paso importante, antes de meterme en el caso de uso, que es, che, ¿pero qué hace este count 0 acá? Yo puedo, antes de hacer un caso de uso, sí, perdón, compañero. Ah, vale. Antes de hacer el caso de uso, yo lo que puedo hacer es dar un paso más todavía y que quede mucho más claro. Por ejemplo, puedo hacer aquí un counter.ts, export class counter, ¿sí? Acá puedo meter un private, eso mismo, exactamente esto, pero a mí el getCount no me gusta value y me gusta get, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Y esto ya funcionaría también. Si yo me voy al view model y hago new counter, ¿sí? Aquí, ¿vale? Esto que está aquí hago count.increment, ¿sí? Si yo me voy aquí dentro, me meto dentro de la función, ¿lo vemos? Esto ya es un método, ¿no? Un método de esta clase, ¿vale? Aquí, este setCount ya no sirve para nada, ahora lo voy a utilizar, ¿sí? Ahora lo voy a utilizar, pero aquí, en el componente, fíjense que tengo un error, y es que el counter ahora tiene un value, ¿no? Entonces ya estoy sacando información de mi dominio. Y como segundo punto, ¿sí? Esto lo que voy a hacer aquí es, me voy a meter dentro del constructor, ¿sí? Porque React tiene algo que es muy bonito, pero al mismo tiempo no, que necesitamos cierta inmutabilidad en ciertos objetos, si no el DOM no actualiza por más de que actualicemos los valores. Entonces, aquí yo puedo incrementar y después puedo hacer un setCount y decirle, hey, meteme un contador nuevo, pero con el valor anterior, ¿no? Esto es un poco raro. Pero para hacer esta transición poco a poco podemos ir viéndolo. Digamos que incrementamos el valor, esto tiene un número, lo incrementamos y generamos uno nuevo. Esto es propio de React, no podemos evitarlo ahora mismo. Ya lo evitaremos, pero ahora no es necesario. Y aquí el componente, por ahora esto debería funcionar. Tenemos este useState que ya no lo usamos, y si yo refresco y hago clic aquí, todo sigue funcionando. Entonces logré llevarme la lógica de negocio que estaba en un componente, logré llevármela al dominio. ¿Eso qué implica? Que si yo me creo otro componente con otro estilo diferente, pero utilizo el mismo hook, use app view model, o utilizo el mismo counter, ya la lógica de negocio está metida aquí dentro. Entonces si yo quiero, en lugar de hacer esto, quiero meterle el más igual 20, cuando yo refresque la UI va a sumar a 20. La lógica de negocio esto es extremadamente fácil de testar, ¿no? Es un test de un string que le metan con jest, instancio un counter, llamo 4 veces al increment y el to be tiene que ser 4. No hay forma de que falle. Después puedo hacer casuística con -1, mandándole un nulo,
triangulando un poco y puedo jugar con otras casuísticas diferentes, pero a priori el Happy Path es facilísimo. Puedo garantizar el comportamiento de este componente en un solo test. No de la UI, pero sí del comportamiento de mi dominio por ahora, ¿vale? Pero claro, ¿qué podemos hacer también con esto? Podemos decir, bueno, ok, si nosotros queremos podemos crear un caso de uso, como hice yo anteriormente aquí, recibir un counter. Este counter está dentro de mi dominio, punto barra. Está dentro de mi mismo dominio, ¿sí? Y aquí puedo hacer exactamente lo mismo. Pero claro, haciendo esto yo tengo un problema ahora mismo, que es que cuando haga clic en ese increment y venga este execute y este execute ejecute esto, la UI no se va a enterar, ¿no? Vamos a meter el counter aquí y vamos a abrir la consola un momentito, ahí, tiki, tiki, tiki. Sí, ahí se ve perfecto la consola. Entonces, si vamos un momento al view model y en lugar de hacer esto, ¿sí? A mí se me ocurre, por esa casualidad, increment use case, ¿sí? Y acá instancio el caso de uso, ¿sí? Lo importo, pertenece a mi dominio, ahora mismo las dos pertenecen a mi dominio, este y este, y hago un increment use case y le paso el count, ¿sí? O el counter, ¿no? Como queramos llamarlo. ¿Qué dice aquí? Nadie sabe qué dice ahí. Ahora lo voy a revisar. No llego a leer, che. Failed from. ¿Qué es del import que te está diciendo que está incorrecto? Sí, sí, porque tengo en el Visual Studio Code tengo una extensión que me hace los import automáticamente. Y como al principio lo puse sin la C mayúscula, me lo importó con la C minúscula y ahora le dice que no lo encuentra. Pero en realidad sí lo encuentra, lo que pasa es que se puso un poco raro. Da igual, es indiferente. Pero ahora mismo, si yo hago clic aquí, veo que el contador va subiendo, ¿sí? En este caso, se está actualizando porque está este count aquí. Y como por referencia se lleva el objeto y actualiza, no pasa nada. Pero lo ideal sería que en este caso ese set count no exista en el view model. Intentemos aplicar otros mecanismos que nos permita, digamos, sacarlo de ahí, ¿no? Una posible solución es crear dentro de nuestra capa de infraestructura, por ejemplo, crear un counter storage, por ejemplo, aquí, y puedo crear un hook use counter storage que sea responsable de exactamente esto que tenemos aquí. Por ejemplo, lo voy a cortar, de hecho me lo voy a llevar para acá y return, voy a ponerlo así, como está, porque da un poco igual ahora mismo. Este storage está dentro de la capa de infraestructura, depende de la API de React y ahora mismo podría ser algo así, count, el set count y lo llamo desde el count storage. Ya el use state que está aquí arriba no sería necesario que esté, ¿cierto? Y esto debería seguir funcionando, es decir, si yo vuelvo a hacer clic aquí, todo esto funciona, ¿no? Lo único que hice fue llevarme una función de React y meterla en un lugar donde yo entiendo que puede convivir más sanamente, por ahora. Pero claro, estoy haciendo el set count dentro del view model. ¿Qué pasaría si yo esto me lo quiero llevar, por ejemplo, aquí? Esto lo voy a dejar por las dudas, no pasa nada. ¿Podría hacerlo? Sí, a ver, lo que puedo hacer es crear en el constructor un servicio que llame counter storage, por ejemplo, y puedo bautizarlo con una interfaz para justamente evitar que mi dominio no dependa de esto, que no dependa de ese componente que está definido en mi infraestructura, porque mi dominio no conoce de hooks. Yo no puedo importar un hook así libremente aquí, porque es una clase de TypeScript, no un componente React. Después le voy a enseñar que sí se puede, pero no de esta manera como tal. Una pequeña solución que podemos hacer es crear un servicio de dominio dentro de nuestra carpeta domain, poner la interfaz y definir el count, ¿sí? Esto sería count y set count, ¿sí? Es decir, count de tipo counter, es decir, esto devuelve un counter, y el set count, ¿sí? Recibe un counter y devuelve un void, ¿no? Esto es lo que está haciendo ahora mismo. Más o menos es eso. Entonces, ya tenemos este hook y tenemos ahora mismo este storage que podemos importarlo. Lo bueno es que estamos dentro de un caso uso donde todo se encuentra dentro de esta capa, entonces no hay mucho problema. Pero yo ahora mismo puedo hacer esto, thisCounter.setCount, ¿sí?
Y aquí, bueno, esto es counter. Y ya está. De esta forma, mi caso de uso recibe un servicio, una interfaz de ese servicio, donde yo tendré que ver cómo la resuelvo, qué le pongo dentro. Pero en definitiva, no deja de ser esto. Esto que está aquí. Si quieren verlo así, sería este servicio que está aquí. ¿Sí? Y esto puedo hacer así. Count. Saco el count del service y listo. ¿No es cierto? Entonces, ahora mismo, yo hago clic y todo funciona. Porque en realidad lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo que estaba haciendo antes. Me fui llevando un poquito a poco ese use state a lugares donde estoy logrando que mi dominio tenga el control de todo, pero que no se encargue de la reactividad. Porque mi dominio no es reactivo, pero React sí lo es. De hecho, justamente el objetivo de usarlo es esa la reactividad que tiene. Entonces, puedo crear este use case y pasarle este servicio por aquí. De esta manera, logro tener mi caso de uso que se encarga de guardar. Incluso aquí podría leerlo. Es decir, si yo no quiero recibir este counter aquí, por el motivo que sea, y quiero recibirlo aquí, ya vimos que podría descomponerlo o podría sacarlo, porque ese servicio es el mismo. ¿No entienden? El count es la referencia del otro, es decir, counter igual a esto. Entonces, cuando haga clic aquí, va a venir lo mismo. Es decir, esto, si pongo un debugger aquí y me voy aquí, y ahora voy a tener que ampliarlo porque si no, no lo van a ver en la vida. No amplía el terminal, no lo sé. Este counter que está aquí es un objeto que tiene el count 19. ¿Sí? Está claro, ¿no? Hasta aquí no hay duda. Bien, vamos a ver esto un poquito más para acá. Listo. Y voy a cerrar la consola y voy a checar esto otra vez. Vale. Ahí lo tenemos. Pero claro, por ahora, este count ya no es necesario. ¿Sí? No es necesario que esté aquí. ¿Podremos ponerlo? No, da igual. Dependerá muchísimo de cómo hagamos los tests de todo esto. Si nosotros hacemos TDD y entendemos que el diseño es mejor que nos quede el counter como argumento, lo pondremos y si no, no lo pondremos. Dependerá de muchas alternativas, no me voy a meter ahora mismo en eso. Lo interesante es que el componente app tiene la dependencia de un viewModel y el viewModel tiene un caso de uso y un servicio. Todo esto que estamos viendo por ahora no está mal, pero tiene ciertas desventajas, que es que si queremos hacer un test unitario de este UseAppViewModel no vamos a poder. Lógicamente, estamos instanciando un objeto, eso va a hacer que consuma este counter que está aquí, y si este counter nos lo tenemos que mandar un backend, también va a consumir el backend y no se va a poder testear unitariamente. Para eso existen diferentes inyectores de dependencia que suelen ser una buena estrategia para poder separar o mejor dicho, que ese componente se encargue de la gestión de esa dependencia y nos proporcione ciertos mecanismos para poder inyectar y resolverlas sin tener que saber realmente todo esto que va a venir en un futuro. Y para ello, TS-Inject es una de las librerías que he creado, pero también me gustaría mostrarle otras librerías que son también interesantes para este caso y podemos ver la de eventos también, que nos quedan 10 minutos, no sé cómo carajo vamos a hacer, pero vamos a intentarlo. Voy a mostrarles varias librerías que tampoco me quiero meter en decir, bueno, también lo que nos está explicando es como si fuese un framework paralelo al de Angular. No, mi intención es proponerles ciertas librerías que puedan llegar a ser de utilidad para poder quitarles trabajo de cosas que yo me he roto la cabeza para resolverlas en el mundo frontend y que ustedes lo puedan tener un poco más simple a la hora de resolverlo. Hay una librería, por ejemplo, de Code Scouts que se llama DI, de Dependency Injection, y es para React, pero también hay otras librerías que después en el próximo slide les voy a mostrar que pueden entrar y van a ver un montón de recursos para Vue, para Svelte, porque también he resuelto lo mismo en Svelte, que es un poquito diferente. Pero bueno, en resumen eso. En este DI, Code Scout /DI tiene dependencia a TS-Inject, que es la librería que yo diseñé también para inyectar dependencias, pero digamos que nos da ciertas cositas más fáciles de utilizar en el caso de React, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, a mí lo que me gustaría es que este caso de uso que está aquí, yo pueda hacer esto, use resolve, es decir, traer la dependencia de Code Scout DI y decirle, resolveme este caso de uso. Y punto. Y que esto adentro, cuando venga, yo apriete F12 y se meta dentro de la implementación, es decir, esté tipado, pero al mismo tiempo, cuando lógicamente yo ejecute esto,
voy a, mejor dicho, levantar la aplicación otra vez. Cuando yo ejecute esto, no se rompa, porque ahora mismo se está rompiendo. Y el error que nos arroja tsinjecty es demasiado claro para mi gusto, que es dependencies missing. No sabe de dónde está, de dónde viene esa dependencia. Una cosa interesante es que tsinjecty no trabaja con decoradores, es zero dependency, es decir, está escrita 100% con JavaScript y no utilizo decoradores. Entonces eso hace que sea todo mucho más fácil. Más engorroso a la hora de registrar, lógicamente, pero mucho más fácil de gestionar en aplicaciones medianas. Si tenemos una aplicación muy grande puede que sea un poco tedioso, la verdad, registrar dependencias. Pero bueno, les voy a mostrar cómo se hace. Si ustedes la quieren utilizar, adelante. Y si le quieren dar un like, también adelante. Y si no le quieren dar nada, no les den nada. Pero bueno, existe este hook de React, este higher order component que se llama Dependency Injection Container y tiene una función, mejor dicho, una prop builder, donde recibe un register que es básicamente la función que se va a encargar de registrar, ¿sí? Esto tiene que retornar un array, ¿sí? Con todas nuestras dependencias. Lo pueden poner dentro del mismo fichero, lo pueden llevar a otro fichero, lo pueden meter en un fichero aparte, da igual, yo lo voy a meter acá para hacer más rápido. Pero este register nos dice, a ver, decime, ¿qué quiere registrar? ¿Un string o una clase? ¿Por qué un string? Porque TypeScript las interfaces no las transpila. Entonces es la forma de entender cómo identificar una interface. No sé si me estoy yendo demasiado de tema. Si alguien no entiende, por favor, que me frene el carro, si no voy a estar acá hasta las 2 de la madrugada. Pero TypeScript no transpila las interfaces, entonces o se suelen usar symbols o se suelen usar strings. Yo uso string porque me da igual. En este caso, lo que le voy a decir es que el increment use case, le hago un build. ¿Sí? Si hacemos punto aquí, vamos a ver que dice with dependency y nos permite poner más cosas porque tsinjecty es inteligente y sabe que esta clase depende de un counter storage. Ahora vamos a ver qué es eso, pero en resumen, básicamente nos está pidiendo eso, una dependencia adicional que hay que pasarle. Yo le voy a pasar un string ahora mismo para que veamos qué sucede, nada más. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Si yo refresco aquí la UI, me va a decir que hay una dependencia circular, lógicamente, pero por este counter storage que está aquí, ¿sí? Que ahora lo vamos a resolver y le voy a explicar cómo resolverlo. Al poner esta dependencia dentro del increment, lo que tenemos que hacer es registrar también su dependencia, porque en este caso este string no sabe de dónde viene, es un string. Entonces aquí podemos poner use counter storage, ¿sí? Punto withDynamic, que este withDynamic nos permite pasarle hooks, básicamente. Aquí voy a poner use counter storage, ¿sí? Y aquí le vamos a poner el use counter storage que hicimos antes, la funcioncita esta, ¿sí? Voy a quitar esto un momento. Entonces, cada vez que el inyector de dependencia necesite resolver este caso de uso, le va a enchufar esta función. Entonces, adentro debería funcionar. Si yo hago clic aquí, me voy a la consola, vamos a ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero la UI no se cambia. Eso es otro problema, un daño colateral de este count. ¿Cuál es el problema? Que tsinjecty por default las instancias las resuelve de manera transient. Es decir, cada vez que le pedimos una función o una clase, nos devuelve una instancia diferente. Entonces, este use counter storage necesita ser singleton, necesita haber una única instancia. Si no, cuando yo hago un set count, le estoy cambiando el set count a otra instancia diferente. Entonces la UI no se entera. Pero eso lo podemos resolver rápido, aplicando otras librerías que también he creado para este caso. Lo puedo hacer en un segundo, así nos olvidamos del tema. CodeScout /store, ¿sí? También creé una para Svelte y para Vue completamente igual. Yo lo veo súper interesante porque nos permite controlar cuándo nosotros queremos actualizar la UI, en lugar de que se actualice siempre, porque React nosotros no podemos gestionar mucho cuándo va a actualizar las cosas. Siempre y cuando pisemos el valor se actualiza. De esta manera podemos controlar de manera transaccional cuándo queremos que la UI se actualice. ¿Sí? Vamos a darle dev otra vez. Y aquí, en este caso, este use storage, es muy importante prestar atención a esto, porque esto tiene un pequeño tricky, porque hay que resolverlo respetando el contrato, respetando la interfaz que nosotros definimos anteriormente. Para ello, este CodeScout Store utiliza como dependencia Substance. Si lo conocen, buenísimo. Básicamente Substance y CodeScout Storage, ¿sí? Es decir, vamos a meter la dependencia de CodeScout aquí, ¿sí? Vamos a hacer así. Y esto adentro ya, listo, lo hizo solito. Vale. Aquí quito el useState porque ya no lo voy a usar más, ¿sí? En este caso. Y aquí estoy creando cuál es el valor por default de mi contador al momento de iniciarse y acá le tengo que hacer un build. ¿Sí? Y esto ahora mismo, cuando hagamos clic aquí, debería actualizarse. Entonces, no solo está actualizando en la consola, sino también, voy a agrandar un poquito aquí, sino también la UI al mismo tiempo.
Esto, lo interesante que tiene es que yo puedo hacer un test de mi caso de uso, un test unitario de mi caso de uso, literalmente en 30 segundos. No instalé Jest ahora mismo, pero lo podría hacer. Es un to have in call times once de esta función, ¿no? Con un counter que va cambiando de valor a medida que le pego n veces a este execute. ¿Qué quiere decir? Que si yo quito esto y refresco la UI y actualizo, mi contador no actualiza. En la consola sí, está actualizando lógicamente, pero en la UI no, porque cuando yo ejecuto el setCount es cuando yo estoy actualizando el valor, ¿sí? Y ahora mismo ya no hace falta ni siquiera que haga esto, porque esto ya es una guarrada, digamos, de tener que andar mandándole cosas. Puedo mandarle el counter igualmente y Sustan ya se encarga de actualizar todo lo que tenga que actualizar, entonces no tengo que hacer mucha magia. Fíjense que estoy sacando el contador desde acá, pero no me preocupa, puedo sacarlo también desde acá y mandárselo desde el ViewModel, lógicamente que ahora está tirando un error, desde acá. Entonces todo debería seguir funcionando con normalidad, ¿sí? Simplemente es un pequeño cambio que podrían hacerlo, no, es indiferente, ¿sí? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? Muchísimas, vale, no pasa nada, ahora las debatimos a todas. En resumen, para hacer un pequeño recap rápido, nuestra app depende de un ViewModel. El ViewModel se encarga de resolver, de utilizar este useCounter, pero también podría usar el useResolve y pasarle ese string con el que yo registré en TSInjectI y sería completamente igual, me daría el mismo valor y funcionaría exactamente igual. Y el useResolve le paso la referencia y automáticamente se encarga de inyectar todo lo que haga falta, ¿sí? Mi caso de uso tiene el execute, recibo el contador, lo incremento y lo guardo. Acá puedo mandárselo al backend, puedo actualizar o puedo lanzar un evento de dominio si quiero. ¿Sí? El tema de evento de dominio es muy simple. Creo una clase dentro de mi domain con el nombre bla 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 bla, el que yo quiera. Hago un handler y ese handler lo que hago es instanciarlo en mi capa de infraestructura, en mi UI, en mi componente, en el componente que yo quiero que se entere. Si yo tengo 25 componentes en mi aplicación y quiero que uno de ellos se entere que el contador ha cambiado, solamente lo meto dentro de ese componente, no en todos, solamente en ese, y ahí se va a enterar que eso pasó y a partir de eso puedo hacer lo que quiera. Si quieren, podemos verlo, si no, lo vemos en las pizzas. Por ejemplo, hablando de eso, podrías quitarte esta dependencia directamente del counter storage porque no te interesa. Solo puedes meterle un bus de eventos. Ese bus de eventos tendrá un handler que sí que tendrá el counter storage. Eso mismo. Y hará un set count y te quitas de la. Eso mismo. Exactamente, tal cual como lo debería seguir funcionando. Exactamente. Si alguien no entendió, lo puedo traducir al español, pero es lo mismo. Es decir, si yo quiero generar mi caso de uso que tengan una arquitectura un poco más orientada a eventos, yo puedo lanzar eventos y que el handler se encargue de actualizarlo. Este caso es, digamos, que estoy tratando de llegar de principio a fin lo más rápido posible, pero podemos meter también eventos. Para el uso de eventos podemos usar también otra librería de CodeScout que creo que se llama CodeScout/events, donde le enchufas un evento, lo heredas de domain event y podés lanzarlo y hacer handling de lo que quieran y debería seguir funcionando. Lo importante, lo más interesante de esto, y ya continúo un segundo más porque si no las pizzas se nos calientan, no, se nos enfrían. Agresivo. Es que nuestro componente, ¿sí?, quedó sin lógica de negocio. Nuestro ViewModel no tiene lógica de negocio, simplemente hace un wrap, funciona de wrapper hacia nuestro caso de uso. Y si nosotros queremos hacer un test unitario de esto, porque ponele que lo queremos hacer, utilizamos un inyector de dependencia, le cambiamos la dependencia para este caso y le mandamos un JestFN, un mock o lo que quieran, y podemos verificar que se está llamando a esta función execute, por ejemplo, y podemos verificar el llamado, podemos verificar el comportamiento en lugar de testear el estado interno. Otra forma también de testear, ni buena ni mala, dependiendo de lo que tengamos, vamos a usar un approach o el otro. Pero el counter podemos testearlo 100% de manera unitaria, verificando su estado interno, haciendo lo que queramos hacer. Si queremos podemos usar evento de dominio, como mencionó el compañero anteriormente, pero aquí en el constructor deberíamos pasarle una dependencia, ¿sí?, o ver cómo la resolvemos para poder lanzar el evento de ahí. Un poco más complejo, sí, pero también se puede hacer. Algo interesante, ¿sí?, que quiero contarles es que, fíjense, yo aquí tengo el número 7. Si yo refresco, se va a 0. ¿Sí? Algo que tiene de interesante la librería que hice del store es que nosotros podemos decirle que persista y que diga cuál es el objeto que tiene que generar al momento de restaurar. Entonces, si yo aquí pongo 7 y refresco,
quedan 7. Fíjense, estoy refrescando y quedan 7. No se pierde el valor original. Entonces, cuando hago clic aquí, sigo 8, 9, 10. Y si me pongo dentro de este método, dentro de este debugger, meto un debugger aquí, yo puedo ahora mismo hacer clic aquí y meterme dentro de la implementación de un objeto. Es decir, dentro de la instancia de una clase. Si refresco 25 veces y hago clic aquí, sigo teniendo el 17 y sigo restaurando el objeto tal cual lo tenía antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos un usuario con 25 props y un estado interno muy complejo, nosotros podríamos restaurar ese estado exactamente igual como estaba, en lugar de tener que instanciar user a mano y pasarle todos los valores como lo teníamos. ¿Sí? Y esto, al mismo tiempo, lo que hace es meter toda la información dentro del estado interno sin tener que modificar el constructor. Eso es algo muy interesante también, y los que desarrollan en Java y demás me pueden llegar a entender un poco más si no tienen setters públicos. ¿Sí? Vale. Uy, qué agitada estoy. Ok. Una última cosa y vamos con las pizzas que se nos calientan y las cervezas que se nos enfrían. ¿Cuándo vale la pena todo esto? Lógicamente, si vamos a hacer una aplicación Hello World, no vale la pena. Pero en lo más mínimo vale la pena. Este caso yo lo compliqué a propósito, justamente para intentar compartir un poco mi espíritu y mis ganas de hacer las cosas de una manera diferente. No sé si mejor o peor, pero sé que a mí me da mucho resultado a la hora de diseñar componentes mucho más simples para poder mantenerlo a futuro. Porque ese dominio no tiene ni idea si es React, Node.js, una aplicación Electron, React Native, da igual. Segundo, si tu lógica de negocio va a ser ya utilizada en otro tipo de aplicaciones. Si ya de antemano sabemos que esta lógica es compleja y nuestro equipo de backend no quiere, por ejemplo, imagínense un promotion code, el típico código de promociones para un e-commerce. Vale, nosotros en el frontend hacemos una validación para que no nos metan cualquier fruta, para evitar una petición innecesaria al backend, pero también tenemos algoritmo y queremos compartirlo. Entonces podemos hacer un paquete que es agnóstico, lo importamos en ambos dos lugares y lo usamos. Pero claro, yo lo puedo usar en el componente, puedo tenerlo modelado dentro de mi dominio, por ejemplo, como un value object de Code Promotion, ¿no? ¿Saben lo que es un value object? ¿No? Si no, les explicamos mientras tomamos la cervecita. También, cuando no queremos depender de ninguna librería o ninguna tecnología externa. Y, lógicamente, cuando la aplicación va a tener cierto tamaño. ¿Sí? No es aconsejable cuando algo es chico, porque vamos a tener más dependencia que código. ¿Sí? Una cosita más antes del feedback, que por cierto les pido feedback siempre. En Scout.fyi Clean Architecture Shopping hay una aplicación completa de un carrito de compras con múltiples casos de uso, test unitarios y todas estas cosas. Y en Scout.fyi Library hay, digamos, cómo aplicar Clean Architecture en aplicaciones frontend en 5 minutos más o menos, así como lo bauticé, pero va a llevar más tiempo fijo. Ahí mismo encontramos manejador de inyección de dependencia, compatible con React, Svelte, también Vue, gestor de eventos, componentes de UI que nos permiten también gestionar eventos de dominio desde la UI, porque el Code Scout /events no entiende cuál es la UI, pero si ustedes quieren usarlo con React, implementan Code Scout /UI y tienen un hook que se llama useEvent y adentro le pasan el handler y se encarga solo de evitar que el evento se registre más de una vez, saber cuál es la instancia concreta, porque como ustedes saben, el strict mode de React ejecuta 2 veces prácticamente todo, entonces aparecerían eventos volando por ahí cuando en realidad lanzamos uno y se ejecutó como 4 veces, porque claro, 4 componentes lo utilizan, cosas de esas. Y feedback, porfa, al código QR pueden darle ahí y nada, un pequeño comentario siempre viene muy bien. Que sea un comentario, una crítica de verdad, algo que pueda mejorar. Lo que se hace bien, no me importa. Lo que se hace mal es lo que yo quiero mejorar. ¿Todos sacaron foto de esto? ¿Sí? Vale. Ese dedo de ahí no es este dedo de ahí, es este dedo de ahí. No se ve bien, yo de lejos con la miopía casi me confundo. Y nada, muchas gracias. Ahora, Jerome, sí, vamos arriba. Vale. Vale, ¿me das un minutito más? Vale. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta que crea que pueda ser interesante para todo el mundo? Dale, pero si es interesante para todos, si no la vemos en la cervecita. Yo, por ejemplo, cuando he intentado reciclar las cosas en React, por ejemplo, yo con el naming de las capas soy bastante malo, o sea que no voy a decir ninguno. Tengo, por ejemplo, el fichero en el que hago las llamadas al... Servicios externos. Exacto. Después tengo el fichero que voy a mapear la información como necesito... Adaptadores. Exacto. Y después tengo el hook
que llama a esas funciones que entonces... Vale. ¿Sería una alternativa hacer exactamente lo mismo que has hecho tú o sigue estando muy acoplado al framework o...? No, a ver, no está mal. Es decir, ¿yo cómo lo bautizaría? Mi capa de repositorio, probablemente de servicios externos, donde cada repositorio tendrá su mapper dentro para poder hacer cosas. Para mí es responsabilidad del repositorio entender qué es lo que viene y qué es lo que va y cómo vuelve. Pero en definitiva está bien, sí. Lo importante para mí no es el nombre, que si bien es importante, lo importante y lo más importante de todo es gestionar correctamente las dependencias. Que te encuentres que tus casos de uso tienen dependencia dentro del ámbito en el que están viviendo y que por ahí no se te cruce ningún use state dentro del caso de uso ni esas cosas. No es un mal approach, está bien. Sí. Entonces, y también, ¿por qué razón has utilizado clases para organizar mejor los métodos? Porque a mí me gusta más el paradigma orientado a objetos. Lo entiendo, aprendí a diseñar de esa manera y me cuesta mucho diseñar en funciones que sean cohesivas. Porque muchas veces en el mundo frontend tendemos a crear funciones que son, digamos, con muy poca cohesión, que funcionan bien solas, pero claro, resulta que no tienen una correlación una con la otra. Son funciones sueltas que están por ahí y que las vamos llamando como queremos, como cuando queremos y le pasamos cosas y mañana la cambiamos y le cambiamos el contrato, le metemos objetos. Entonces, a mí me gusta mucho más el paradigma orientado a objetos para soluciones que yo entiendo que van a evolucionar con el tiempo y va a ser complejo de mantener. Si te vas a hacer un Amazon mañana, primero, contratame, tenés mi número ahí. Y segundo, lógicamente eso lo vas a empezar hoy, lo vas a iterar todos los días durante X cantidad de tiempo y cambiarás de tecnología, cambiarás de framework, te encontrarás con un issue que te bloquea mucho, con una librería que no tiene dependencia. Entonces, para no picar 6 meses código, prefieres cambiar a Angular. Un componente, no toda la aplicación. Entonces, sí, bueno, vale, si lo hubiese hecho así, tal vez hubiese sido mejor. Esa es la idea, más que nada. ¿Sí? Chicos, vale. ¿Cómo se une todo esto a la hora de modificar CSS? Me imagino que Vale, sí, súper interesante. Sí, no lo puse en esta presentación, a ver si lo tengo acá. No lo puse en esta presentación, pero lo puedo compartir mientras tomamos la cerveza. Para mí, ya caducaron. Los test de componentes stateless caducaron para mí. Nunca me aportaron valor. Son muy frágiles, muy complejos muchas veces de mantener porque se van rompiendo constantemente en pequeños cambios. Podemos usar snapshot, podemos solucionar muchos problemas con eso, pero a mí me gusta muchísimo el uso de test end-to-end para testear todo lo que es relativo a CSS. Lógicamente, si es un componente stateless muy pequeñito, con tu snapshot de Jest solucionaste muchos problemas, pero no sé si va por ahí la pregunta, pero yo suelo usar test end-to-end para garantizar que todo va como tiene que ir y uso mucho screenshots de Playwright. Utilizo muchísimo Code Generator de Playwright. ¿Cómo modificar el CSS? Si usas alguna librería de CSS, es como usar components y ahí puedo ir Vale. la lógica de negocio. No, a ver, no. El CSS es algo totalmente ajeno a la lógica de negocio. No hay forma de, por lo menos que yo sepa, si alguien encuentra una forma de darle cohesión al CSS versus tu lógica de negocio, estaría bueno verlo. Yo entiendo que va un poco más, por ejemplo, cambiar el color ante un argumento con style component se puede hacer, por ejemplo. A mí lógica de negocio es simplemente dice, no sé, si un user está, te voy a mostrar un warning, si te está, te voy a mostrar un error, eso es lógica de negocio. Vale, eso tiene que estar en el user. Tenés que tener una property que sea isAdmin, entonces mostrás warning o no mostrás warning. Le pones una clase con Tailwind o lo haces con style component o como quieras, eso ya es responsabilidad de tu capa de presentación, no de tu dominio. Tu dominio no debería tener el color, excepto que tu aplicación vaya de colores, donde ahí sí tu dominio va a tener colores. ¿Sí? Listo. Quizás el concepto isWarning podría estar en dominio, como el CSS, el CSS. Tal vez el isWarning yo lo pondría en el viewModel, por ejemplo, que haga wrapping del user, por ejemplo. Yo lo modelaría así, pero bueno. Chicos, perdón, nos vamos de tiempo. Hablamos arriba.